mesera auxilia a un niño con discapacidad en un sencillo restaurante, sin imaginar que su padre es un poderoso magnate. Lo que inicia como un acto inocente desatará lazos que romperán secretos, desafiarán temores y sacudirán corazones. Prepárate, porque esta historia tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu like en este video y comenta desde dónde nos estás viendo. Pueblo Sol Naciente. Amanecía con el sol tímido y el aroma de tortillas flotando en el aire. En la esquina del gusto, Xiomara, Xio para los que la conocían bien, limpiaba el mostrador con un trapo viejo, el sudor pegándole el delantal al cuerpo. Era una mañana como tantas otras, con el calor subiendo por las calles de tierra y el sonido lejano de un gallo que parecía cantar solo para ella. Sus manos se movían rápidas, pero su mente estaba en otro lado. En el sueño de ser chef, en las puertas cerradas del Instituto Culinario Alma y Fuego, en la voz fría del banco que esa misma mañana le había dicho por teléfono, «No hay forma, no califica». Xio apretó los labios conteniendo el nudo en la garganta y siguió fregando. No iba a llorar, no ahí, no frente a los clientes que pronto llenarían el lugar con sus risas y pedidos. El restaurante estaba casi vacío, solo un par de campesinos encorvados sobre sus tazas de café y una señora mayor desmenuzando enchiladas con dedos lentos. El ventilador zumbaba en un rincón, moviendo el aire caliente sin aliviar nada, cuando la puerta de madera crujió, abriéndose con un chirrido que cortó el silencio. Yo levantó la vista, y ahí estaba él, Santiago, un niño flaco de unos 10 años, con el pelo revuelto y una prótesis en la pierna derecha que parecía pesar más que su cuerpo entero. En las manos temblorosas llevaba un trompo de madera roto, la cuerda suelta, colgando como un recuerdo de algo que alguna vez tuvo vida. Dio un paso torpe y el trompo cayó al suelo, rodando con un ruido seco que hizo girar todas las cabezas. Los campesinos lo miraron con pena. La señora frunció el ceño, pero nadie se movió. Nadie, menos Xio. Ella soltó el trapo como si le quemara y corrió hacia él, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Se arrodilló frente al niño, recogiendo el trompo con cuidado, y le habló con una voz que temblaba de ternura. «¿Qué pasó, mi vida? ¿Estás bien?» Santiago la miró con ojos oscuros, grandes como pozos profundos, y murmuró, «Se quebró. Nadie lo quiere arreglar». Esas palabras se clavaron en Xio como un cuchillo. Ella sabía lo que era sentirse rota, abandonada. Huérfana desde los 7 años, criada por una tía que vendía flores en el mercado hasta que la enfermedad se la llevó. Xio había aprendido a remendar su vida con pedazos de esperanza, pero ese niño, con su trompo roto y su mirada perdida, no iba a cargar ese peso sola. No, si ella podía evitarlo. Con suavidad, lo tomó de la mano y lo llevó a una mesa apartada, lejos de los ojos curiosos. «Siéntate aquí, mi rey, que yo lo arreglo», dijo, y corrió a la cocina como si el tiempo se le escapara. Rebuscó entre los cajones llenos de trastos, cucharas dobladas, trapos sucios, un frasco de clavos olvidado, hasta que encontró una cuerda vieja y un pedazo de alambre. Sus dedos, temblando de emoción, trabajaron rápido, torciendo y atando hasta que el trompo quedó recompuesto. No era perfecto, la madera seguía marcada y la cuerda estaba gastada, pero giraba. Volvió con una sonrisa que escondía las ganas de llorar y se lo dio. «Mira, pequeño, ya puede bailar de nuevo». Santiago lo tomó, apretándolo contra el pecho como si fuera un tesoro, y entonces sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida, pero llenó el rincón oscuro del restaurante con una luz que Xio no esperaba. «Gracias. Nunca nadie arregló nada para mí», susurró él, la voz tan baja que casi se perdió en el zumbido del ventilador.
Shio sintió un calor subirle al pecho, un nudo que no podía tragar. Quería abrazarlo, decirle que no estaba solo, pero antes de que pudiera moverse, una sombra se alzó detrás de ella. Doña Rosario, la dueña del lugar, apareció con los brazos cruzados y el ceño fruncido, su voz cortando el aire como un latigazo. «Xiomara, ¿qué haces perdiendo tiempo con ese chamaco? Vuelve al trabajo ahora». Los campesinos giraron la cabeza, algunos rieron por lo bajo, y la señora de las enchiladas asintió como si aprobara la regañada. Shio se puso roja, el rostro ardiendo de vergüenza, pero no bajó la mirada. «Necesitaba ayuda, doña Rosario. No lo voy a dejar solo», respondió firme, aunque la voz le temblaba un poco. La dueña bufó, levantando las manos al cielo como si invocara paciencia divina, y se fue a la cocina, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar las paredes. Shio sabía que eso tendría consecuencias, un grito más tarde, quizás menos turnos, pero miró a Santiago otra vez, viendo cómo giraba el trompo con dedos torpes, y decidió que valía la pena. Corrió a la cocina de nuevo, agarró una tortilla sobrante y un pedazo de queso fresco, armó un taco sencillo y se lo llevó. «Come, pequeño, te mereces algo rico», le dijo, sentándose a su lado por un instante. Mientras Santiago mordía el taco con hambre silenciosa, Shio no vio al hombre que la observaba desde el otro lado del salón. Sentado en una mesa oscura, con una camisa gastada y un sombrero sencillo cubriéndole parte del rostro, Rafael Ignacio, Rafa, para los pocos que lo conocían, apretaba una taza de café con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. No era un cliente cualquiera. Rafa era un magnata de la industria textil, un hombre que tejía fortunas con hilos y máquinas en la ciudad, pero que en ese pueblo se escondía tras una fachada humilde. Había llegado esa mañana buscando a su hijo, al pequeño Santiago que se le había escapado otra vez, huyendo del silencio que llenaba su casa desde que Florencia, su esposa, murió 3 años atrás. Ver a esa mesera de delantal sucio cuidar a su niño, arreglarle el trompo, darle de comer como si fuera suyo, le removió algo que había enterrado bajo capas de dolor y riqueza. Se quedó quieto mirándola y pensó, «¿Quién es esta mujer que hace lo que yo no puedo?». Shio, ajena a esos ojos que la seguían, se levantó cuando Santiago terminó el taco. «Voy a traerte agua, pequeño», dijo, pero antes de que pudiera dar un paso, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Una mujer alta, de vestido negro y tacones que resonaban como martillos, entró con aire de reina destronada. Era Beatriz, la tía de Rafa, con el rostro endurecido por años de ambición y una mirada que cortaba como vidrio. Los campesinos bajaron la vista. Doña Rosario asomó la cabeza desde la cocina, y hasta el ventilador pareció callarse. Beatriz no dijo nada al principio, solo miró a Santiago, luego a Shio y finalmente al hombre del sombrero. «Rafael Ignacio», dijo con voz fría, «ya basta de juegos. Ese niño viene conmigo». Shio frunció el ceño confundida, mientras Santiago se encogía en la silla, apretando el trompo contra el pecho. Rafa se levantó despacio, quitándose el sombrero, y por primera vez Shio vio su rostro, cansado, pero con una chispa de algo que no podía descifrar. «¿Qué haces aquí, Beatriz?», preguntó él, la voz baja pero firme. La mujer sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Lo que tú no haces, cuidar lo que nos pertenece». Yo dio un paso adelante, instintivamente poniéndose entre Santiago y esa extraña, sin entender aún quiénes eran o qué querían. Pero algo en su pecho le dijo que ese día, con un trompo roto y un taco sencillo, su vida había dado un giro del que no había vuelta atrás. El aire en la esquina del Gusto se volvió pesado, como si el calor del mediodía hubiera decidido quedarse atrapado entre las paredes de adobe.
Xiomara se mantuvo firme frente a Santiago, el pequeño aún aferrado a su trompo recompuesto, mientras los ojos de Beatriz atravesaban el salón como dagas afiladas. La mujer de vestido negro no se inmutó ante la postura protectora de Xío. Su presencia era un huracán silencioso, y cada paso que daba resonaba con la autoridad de quien está acostumbrado a mandar. Rafael Ignacio, con el sombrero ahora en la mano, dio un paso hacia su tía, el rostro tenso pero controlado. «¿Qué nos pertenece, Beatriz?», preguntó, su voz cargada de una calma que escondía tormenta. «Santiago es mi hijo, no tuyo». Beatriz soltó una risa seca, un sonido que hizo que los campesinos en las mesas bajaran aún más la cabeza, como si temieran ser arrastrados por esa corriente de desprecio. «Tu hijo», repitió ella, saboreando las palabras como si fueran veneno. «Un niño que deambula por este pueblo mugriento mientras tú juegas a ser un hombre del campo. ¿Crees que Florencia estaría orgullosa de esto?». El nombre de su esposa muerta golpeó a Rafa como un puñetazo, y por un instante sus ojos se nublaron, pero no respondió. Beatriz avanzó, ignorando a Xío como si fuera un mueble más del restaurante. «Voy a llevármelo a la ciudad. Alguien tiene que darle una vida digna, y está claro que no eres tú». Xío sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, no por miedo, sino por una furia que le subía desde el estómago. Esa mujer hablaba de Santiago como si fuera un objeto, un trofeo que se podía reclamar, y no un niño con el corazón latiendo frente a ella. Sin pensarlo, levantó la barbilla y habló, su voz cortando el aire espeso. «Nadie se lo lleva a menos que él quiera. ¿Quién eres tú para decidir por él?». Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba, y por un momento el silencio se apoderó del lugar. Los ojos de Beatriz se clavaron en ella, fríos y calculadores, como si acabara de notar su existencia. «¿Y tú quién eres, muchacha?», replicó el tono cargado de burla. «Una mesera con harina en las manos no tiene nada que decirme». Antes de que Xío pudiera responder, Santiago se levantó de la silla, la prótesis chirriando contra el suelo. «No quiero ir contigo», dijo, la voz pequeña pero firme, aferrando el trompo como si fuera su escudo. «Me quedo con ella», señaló a Xío, y esa declaración sencilla, dicha por un niño que apenas conocía, hizo que el pecho de Xío se hinchara de algo que no podía nombrar. Rafa miró a su hijo, luego a Xío, y algo en su expresión cambió, como si acabara de despertar de un sueño largo y oscuro. Pero Beatriz no cedió, dio un paso más, extendiendo una mano hacia Santiago, y fue entonces cuando Rafa intervino, poniéndose entre ella y el niño. «Basta, Beatriz, no te lo llevas. Punto». La tensión crecía como una olla a punto de hervir, y doña Rosario, que había estado observando desde la puerta de la cocina, decidió que ya era suficiente. Salió con pasos pesados, el delantal manchado de salsa y las manos en las caderas. «Esto no es un circo», gritó, su voz resonando como campanas en una iglesia vacía. «Si van a pelear, háganlo afuera. Aquí se come, no se arma escándalo». Los campesinos asintieron en silencio, y la señora de las enchiladas dejó caer su tenedor, murmurando algo sobre los modales de la gente rica. Beatriz giró la cabeza hacia doña Rosario, pero no dijo nada. Su orgullo no le permitía discutir con alguien que consideraba inferior. En cambio, miró a Rafa con una promesa tácita en los ojos. Esto no terminaba ahí. Con un movimiento teatral, giró sobre sus tacones y salió del restaurante, dejando tras de sí un eco de amenaza que todos sintieron. Hugues respiró hondo, el corazón aún acelerado, y se arrodilló junto a Santiago. «¿Estás bien, pequeño?», preguntó, suavizando la voz para calmarlo. Él asintió, aunque sus manos temblaban un poco mientras giraba el trompo entre los dedos. Rafa se acercó despacio, quitándose el aire de magnata disfrazado para dejar ver al padre que llevaba dentro. «Gracias», dijo,
mirando a Shio con una intensidad que la hizo retroceder un paso. «Por lo que hiciste por él». Ella frunció el ceño, confundida. «¿Quién eres tú? ¿Y quién era esa mujer?», preguntó, la curiosidad mezclándose con una desconfianza que no podía evitar. Rafa dudó, buscando las palabras, pero antes de que pudiera responder, Santiago habló. «Es mi papá, y ella es mi tía. Siempre quiere mandarme lejos». Las piezas empezaban a encajar en la mente de Shio, pero no del todo. Un padre, una tía, un niño que vagaba solo con un trompo roto. Había más en esa historia, algo que no le estaban contando, y la mirada esquiva de Rafa solo confirmaba sus sospechas. «No entiendo», dijo ella cruzando los brazos. «¿Por qué lo dejaste solo si eres su padre?». Rafa bajó la vista, el peso de la pregunta cayendo sobre él como una losa. «No es tan simple», murmuró, y Shio supo que estaba esquivando la verdad. Pero no tuvo tiempo de insistir, porque doña Rosario volvió a aparecer, esta vez con un trapo en la mano y una orden clara. «Xiomara, ya basta de dramas. Limpia las mesas o te quedas sin turno mañana». Shio apretó los labios, tragándose las preguntas que le quemaban la lengua, y asintió. Mientras se alejaba hacia el mostrador, Rafa se sentó junto a Santiago, susurrándole algo que ella no alcanzó a escuchar. El niño sonrió, una sonrisa más segura esta vez, y Shio sintió una punzada extraña en el pecho. Alivio, sí, pero también algo más profundo, algo que no quería nombrar. Pasó el resto de la tarde trabajando en silencio, sirviendo café y limpiando platos, mientras Rafa y Santiago se quedaban en la mesa del rincón, hablando en voz baja. Cada tanto, ella los miraba de reojo, notando cómo Rafa parecía más humano al lado de su hijo, cómo sus hombros se relajaban cuando Santiago reía. Pero también notó otra cosa. Él la miraba a ella, no con curiosidad, sino con algo que parecía gratitud, o tal vez culpa. Cuando el sol comenzó a caer y el restaurante se vació, Rafa se levantó, dejando unas monedas en la mesa que valían más de lo que costaba el café. «Nos vemos, Xiomara», dijo, usando su nombre completo por primera vez, y la forma en que lo pronunció la hizo detenerse con el trapo aún en la mano. Santiago se acercó a ella, tímido, y le tendió el trompo. «Para que no se rompa otra vez», dijo, y antes de que Shio pudiera protestar, salió corriendo tras su padre. Ella se quedó ahí, con el juguete en la mano, sintiendo su peso como si fuera más que madera y cuerda. Esa noche, mientras cerraba el restaurante bajo la luz tenue de una lámpara, Shio no podía sacarse de la cabeza a ese hombre y su hijo. Algo le decía que no era la última vez que los vería, que ese encuentro había abierto una puerta que no podía cerrar. Afuera, en la oscuridad de Pueblo Sol Naciente, Rafa caminaba con Santiago de la mano, pero su mente estaba en otra parte, en la mesera que había enfrentado a Beatriz sin dudar, en la chispa que había visto en sus ojos. Y en algún lugar, entre las sombras de las calles polvorientas, Beatriz observaba planeando su próximo movimiento. Porque en ese pueblo, donde el sol nacía cada día, también nacían secretos que pronto arderían como fuego imposible de apagar. La noche caía sobre Pueblo Sol Naciente como un manto pesado, envolviendo las calles de tierra en un silencio roto solo por el canto de los grillos y el crujir de las hojas secas bajo los pasos de Rafael Ignacio y Santiago. La mano del niño se aferraba a la de su padre, cálida pero temblorosa, mientras caminaban hacia la pequeña casa al borde del pueblo que Rafa usaba como refugio. Era una construcción humilde, de adobe y techo de tejas, muy distinta a la mansión de piedra y cristal que tenía en la ciudad, donde las máquinas textiles zumbaban día y noche tejiendo su fortuna. Santiago no dijo nada durante el trayecto, pero sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y preguntas que no se atrevía a soltar. Rafa lo notaba, sentía el peso de ese silencio,
y cada paso le recordaba las palabras de Xiomara. ¿Por qué lo dejaste solo si eres su padre? Al llegar, Rafa abrió la puerta con un empujón suave, dejando que la luz de una lámpara de aceite bañara el interior sencillo. Una mesa de madera, 2 sillas cojas y una cama donde Santiago dormía cuando no escapaba a las calles. El niño se soltó de su mano y corrió a sentarse en el borde de la cama, girando el trompo que Xiomara le había arreglado. Lo hacía girar una y otra vez, como si el movimiento pudiera borrar el eco de la voz fría de Beatriz. Rafa se quedó de pie, observándolo, y por un momento vio a Florencia en él. Esos ojos oscuros, esa forma de apretar los labios cuando estaba pensando demasiado. «Santi», dijo al fin, rompiendo el silencio, «¿por qué te escapaste otra vez?» El niño dejó de girar el trompo y lo miró, dudando. «No me gusta estar solo allá», murmuró. «Tú siempre estás ocupado, y la tía Beatriz dice que soy un estorbo». Esas palabras fueron un golpe directo al pecho de Rafa. Se arrodilló frente a su hijo, buscando su mirada. «Tú no eres un estorbo, nunca lo serás», dijo, la voz quebrándose un poco. Pero Santiago no parecía convencido. Bajó la vista al trompo y agregó: «Ella lo arregló, la señora del restaurante, tú no lo hiciste». Rafa sintió que el aire se le escapaba, no por enojo, sino por la verdad cruda que había en esas palabras. Desde la muerte de Florencia había enterrado su dolor en el trabajo, en los contratos y las telas, dejando a Santiago perdido entre sirvientes y una tía que solo veía en él una pieza en su juego de poder. «Tienes razón», admitió, sorprendido por su propia honestidad. «Pero eso va a cambiar, te lo prometo». Santiago lo miró, una chispa de esperanza asomándose en sus ojos, y asintió despacio antes de volver a girar el trompo. Mientras tanto, en la esquina del Gusto, Xiomara terminaba de cerrar el restaurante bajo la luz parpadeante de la lámpara. El trompo que Santiago le había dejado pesaba en su bolsillo, un recordatorio de ese día extraño que aún le zumbaba en la cabeza. Guardó las sillas, barrió el suelo y apagó el ventilador, pero su mente seguía dando vueltas. El hombre del sombrero, la mujer de negro, el niño que la había elegido sin apenas conocerla. Cuando salió al fresco de la noche, el pueblo estaba quieto, las casas cerradas y las calles vacías, salvo por el sonido lejano de un perro ladrando. Caminó hacia su pequeña casita al otro lado del mercado, una vivienda de paredes agrietadas que compartía con los recuerdos de su tía y un sueño que se desvanecía con cada rechazo del banco. Al entrar, dejó el trompo sobre la mesa y se sentó, mirando las grietas del techo como si pudieran darle respuestas. El cansancio le pesaba en los hombros, pero no podía dormir. Encendió una vela y sacó un cuaderno viejo del cajón, uno donde garabateaba recetas que nunca había probado, tamales con especias que inventaba, salsas que soñaba con servir en un lugar propio. Hojeó las páginas, sus dedos rozando las palabras, y pensó en Santiago, en cómo sus ojos se habían iluminado con algo tan simple como un taco y un juguete arreglado. Luego pensó en Rafael Ignacio, Rafa, como lo había llamado su hijo, y en la forma en que la miraba, como si viera algo en ella que ni ella misma entendía. Sacudió la cabeza, riéndose de sí misma. «Estás loca, Xio», murmuró. «¿Qué tiene ese hombre que ver contigo?» Pero la pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, mientras la vela parpadeaba. A la mañana siguiente, el sol apenas despuntaba cuando Xiomara llegó a la esquina del Gusto para abrir. El pueblo empezaba a despertar, con el olor a café y el ruido de las carretas en el mercado. Encendió el fogón, preparó la masa para las tortillas y estaba poniendo la cafetera al fuego cuando la puerta se abrió de golpe. Era Rafa, esta vez sin sombrero, con una camisa limpia pero sencilla y una expresión que mezclaba nervios y determinación.
Santiago estaba a su lado, con una sonrisa tímida y el pelo aún revuelto del sueño. Shio se quedó quieta, la cafetera en la mano, y frunció el ceño. «¿Qué hacen aquí tan temprano?», preguntó, más sorprendida que molesta. Rafa dio un paso adelante, dudando antes de hablar. «Vine a agradecerte otra vez y a pedirte algo». Shio dejó la cafetera sobre el mostrador y cruzó los brazos, esperando. Rafa respiró hondo, como si las palabras le costaran salir. «Santiago no deja de hablar de ti. Dice que eres buena, que lo cuidaste cuando nadie más lo hizo. Yo no he sido el padre que necesita desde que Florencia se fue. Pero quiero intentarlo, y creo que tú podrías ayudarme». Ella lo miró, incrédula, mientras Santiago asentía con entusiasmo. «¿Ayudarte cómo?», preguntó, la voz cargada de sospecha. Rafa sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. «No sé cocinar, ni arreglar trompos, pero tú sí. Quiero que me enseñes, que nos enseñes, por él». Antes de que Shio pudiera procesar lo que estaba oyendo, doña Rosario entró desde la cocina, limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa aquí? ¿Otra vez este hombre y su chamaco?», gruñó, pero había un brillo curioso en sus ojos. Shio la ignoró, mirando a Rafa y luego a Santiago, que la observaba con esperanza. «No soy maestra», dijo al fin, suavizando el tono. «Solo soy una mesera que sueña con cosas que no puede tener». Rafa negó con la cabeza. «Eres más que eso. Lo vi ayer, Santiago lo vio». El niño dio un paso adelante, sacando un dibujo arrugado del bolsillo, un trompo y una mujer con delantal garabateados con crayones. «Es para ti», dijo, tendiéndoselo. Shio tomó el papel, las manos temblando un poco, y sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero no de tristeza, sino de una calidez que no esperaba. Miró a Rafa, luego a Santiago, y asintió despacio. «Está bien, pero no prometo nada», dijo, guardando el dibujo en su delantal. Rafa sonrió aliviado, y Santiago dio un saltito de alegría. Pero mientras el día avanzaba y el restaurante se llenaba de clientes, Shio no podía sacarse de la cabeza la sensación de que algo más grande estaba por venir. Y en las afueras del pueblo, Beatriz, desde la ventana de una casa prestada, observaba el ir y venir de la gente, planeando su próximo paso con una paciencia que helaba la sangre. El sol trepaba lento por el cielo de pueblo sol naciente, bañando las calles de tierra con una luz dorada que se colaba por las ventanas abiertas de la esquina del Gusto. Xiomara estaba detrás del mostrador, amasando tortilla con movimientos rápidos y precisos, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire. El restaurante empezaba a cobrar vida. Los campesinos llegaban con sus sombreros polvorientos, las mujeres del mercado pedían tamales para llevar y el ventilador zumbaba como un compañero fiel. Pero esa mañana algo era diferente. Rafael, Ignacio y Santiago seguían allí, ocupando la mesa del rincón, como si fueran parte del paisaje. Rafa tenía las mangas de la camisa arremangadas, un delantal prestado de doña Rosario atado torpemente a la cintura y una expresión de concentración que casi hacía reír a Shio. Santiago, a su lado, balanceaba las piernas bajo la mesa, sosteniendo el dibujo que le había dado como si fuera un amuleto. «Esto no es tan fácil como parece», gruñó Rafa, mirando la masa pegajosa que se le había adherido a las manos. Había insistido en aprender a hacer tortillas después de que Shio aceptara, a regañadientes, enseñarle algo de cocina. Ella se acercó, limpiándose las manos en su propio delantal, y negó con la cabeza. «No es cuestión de fuerza, es de paciencia», dijo, tomando un pedazo de masa de sus manos para mostrarle. Sus dedos rozaron los de él por un instante, y Shio apartó la mirada rápido, enfocándose en la bola de masa que aplastó con suavidad contra la tabla. «Mira, así»,
Despacio. No la aprietes como si fuera tu enemigo. Rafa la observó, intentando imitarla, pero la tortilla salió más bien como un mapa arrugado. Santiago soltó una risita, y Shio no pudo evitar sonreír también. Bueno, al menos tienes entusiasmo, concedió, pasándole otra bola de masa. Mientras Rafa luchaba con la tortilla, Santiago se inclinó sobre la mesa, curioso. «¿Tú siempre haces comida tan rica?», preguntó, los ojos brillantes. Shio asintió, sintiendo una calidez que le subía al pecho. «Desde niña, mi tía me enseñó. Decía que la comida es como un abrazo que puedes dar con las manos». Santiago sonrió, y Rafa levantó la vista, sus manos quietas por un momento. «Florencia decía algo parecido», murmuró, casi para sí mismo. Shio lo miró, esperando que dijera más, pero él volvió a la masa, apretando los labios, como si quisiera guardar el recuerdo dentro. Ella no insistió. Había aprendido a leer silencios, y el de Rafa era uno cargado de cosas que aún no estaba listo para soltar. Doña Rosario apareció desde la cocina, cargando una bandeja de chiles rellenos que llenó el lugar con un olor picante y tentador. «Xiomara, menos plática y más trabajo», gritó, pero había un dejo de diversión en su tono. Luego miró a Rafa, frunciendo el ceño. «¿Y tú qué, hombre? ¿Vas a pagar por esa tortilla o solo a estropear mi masa?» Rafa sonrió, una sonrisa que suavizaba las líneas duras de su rostro. «Si sale buena, te la compro yo mismo», respondió, y doña Rosario bufó, aunque sus ojos brillaron con algo que parecía aprobación. Shio se apartó para atender a un cliente que pedía café, pero no dejaba de mirar de reojo a Rafa y Santiago. Había algo en verlos juntos, torpes pero esforzándose, que le removía el corazón de una manera que no esperaba. El día avanzó con el ritmo caótico del restaurante. Los platos salían humeantes, las risas llenaban el aire, y Rafa, para sorpresa de todos, logró hacer una tortilla decente después de varios intentos fallidos. Santiago aplaudió, y Shio le dio un pedazo de queso fresco para celebrar. «No está mal para un principiante», dijo ella cruzando los brazos con una media sonrisa. Rafa se limpió las manos en el delantal, mirándola con una intensidad que la hizo apartar la vista otra vez. «Tú haces que parezca fácil», respondió, y había algo en su voz, una gratitud sincera que la dejó sin palabras por un instante. Antes de que pudiera replicar, la puerta del restaurante se abrió con un golpe seco, y el bullicio se apagó como si alguien hubiera cortado el sonido. Era Beatriz, otra vez. Esta vez no venía sola. Un hombre corpulento con traje oscuro la seguía, sus pasos pesados resonando en el suelo de tierra. Los clientes se miraron entre sí, algunos susurrando, otros bajando la vista. Beatriz no saludó, no sonrió. Caminó directo hacia la mesa de Rafa, sus tacones marcando un ritmo que helaba el aire. «Rafael Ignacio», dijo, la voz cortante como vidrio. «Esto ya pasó de ser un juego. Vine a terminar lo que empecé ayer». Rafa se puso de pie despacio, quitándose el delantal con calma, pero sus ojos eran fuego contenido. «No hay nada que terminar, Beatriz. Santiago se queda conmigo», respondió, firme. Ella arqueó una ceja, mirando al niño y luego a Shio, que se había acercado instintivamente a Santiago. «¿Con una mesera como niñera?», dijo Beatriz, el desprecio goteando de cada palabra. Shio sintió que la sangre le subía al rostro, pero antes de que pudiera abrir la boca, Santiago se levantó de un salto. «Ella no es una niñera, es mi amiga», gritó, la voz temblando pero decidida. Beatriz lo miró como si fuera un insecto y luego volvió su atención a Rafa. «Esto no es solo sobre el niño», dijo, bajando la voz para que solo él la oyera. «Es sobre todo lo que Florencia dejó. La herencia, las tierras, el negocio. No voy a dejar que lo desperdicies en este pueblo olvidado». Rafa apretó los puños, pero no respondió de inmediato. El hombre de traje dio un paso adelante, cruzando los brazos, y el mensaje era claro. No estaban allí para negociar.
Y Gio tomó a Santiago de la mano, llevándolo detrás del mostrador, mientras doña Rosario se acercaba, blandiendo una cuchara de madera como si fuera un arma. «¡Fuera de mi restaurante!», gritó, pero Beatriz la ignoró, enfocada en Rafa. «Tienes hasta mañana para pensarlo», dijo ella, señalándolo con un dedo. «O me llevo al niño y con él todo lo que crees que es tuyo». Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones, el hombre de traje siguiéndola como una sombra, y salió dejando tras de sí un silencio que pesaba toneladas. Rafa se dejó caer en la silla, pasándose las manos por el rostro, mientras Santiago se aferraba a Gio, temblando. Ella lo abrazó, mirando a Rafa con una mezcla de enojo y confusión. «¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué herencia?», preguntó, incapaz de contenerse. Rafa levantó la vista, agotado, y por primera vez no esquivó la pregunta. «Florencia no solo era mi esposa, era dueña de la mitad del negocio textil. Cuando murió, todo pasó a mí y a Santiago. Beatriz quiere controlarlo. Dice que yo no sé manejarlo». Gio frunció el ceño, procesando las palabras. «¿Y por eso quiere llevárselo?». Rafa asintió, la culpa oscureciendo sus ojos. «No la voy a dejar», dijo, pero su voz sonaba más como un deseo que como una certeza. El restaurante volvió a su ritmo lentamente, los clientes murmurando entre sí, pero Gio no podía sacarse de la cabeza lo que había oído. Mientras servía café y limpiaba mesas, sentía el trompo en su bolsillo, un recordatorio de que estaba metida en algo más grande de lo que imaginaba. Y en la mente de Rafa, mientras miraba a su hijo y a la mujer que lo protegía, una idea empezaba a tomar forma. Tal vez Xiomara no solo podía enseñarle a cocinar, sino a pelear por lo que importaba. El sol ardía alto sobre Pueblo Sol Naciente, pintando el cielo de un azul implacable que parecía presionar el polvo de las calles contra la tierra. En la esquina del Gusto, el bullicio del mediodía llenaba el aire con risas, el tintineo de los platos y el siseo de la grasa en el fogón. Xiomara movía las manos con rapidez, sirviendo café y llevando bandejas de tamales a las mesas, pero su mente estaba en otro lugar. Las palabras de Rafael Ignacio, Rafa, resonaban en su cabeza como un eco insistente. La herencia de Florencia, el negocio textil, la amenaza de Beatriz. Cada vez que miraba a Santiago, sentado en el rincón con un vaso de agua y el trompo girando entre sus dedos, sentía una mezcla de ternura y temor. Ese niño, con su sonrisa tímida y su prótesis chirriante, se había colado en su vida como una brisa inesperada, y ahora ella estaba atrapada en un torbellino que no entendía del todo. Rafa estaba a su lado, esta vez sin delantal, ayudándola a llevar platos más por necesidad que por aprendizaje. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos y manejar máquinas, parecían fuera de lugar sosteniendo una bandeja, pero lo hacía con una determinación silenciosa que Gio no podía ignorar. Cuando pasó junto a ella para dejar un pedido en la mesa de los campesinos, sus hombros se rozaron y él le lanzó una mirada rápida, casi como una disculpa. «Gracias por no salir corriendo», dijo en voz baja, aprovechando que doña Rosario estaba en la cocina. Gio arqueó una ceja, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «¿Crees que soy de las que huyen?», respondió, el tono firme pero con un dejo de desafío. Rafa sonrió, una sonrisa pequeña que no llegaba a sus ojos. «No, por eso sigo aquí». El intercambio quedó suspendido en el aire, interrumpido por el grito de doña Rosario desde la cocina. «Xiomara, los chiles se queman». Ella corrió al fogón, apagando el fuego justo a tiempo, mientras el aroma picante llenaba el lugar. Santiago levantó la vista desde su mesa, riendo por lo bajo, y Gio le sacó la lengua en un gesto juguetón que lo hizo reír más fuerte. Pero esa ligereza duró poco. La puerta del restaurante se abrió con un crujido lento,
y el hombre de traje oscuro que había acompañado a Beatriz el día anterior entró solo. Su figura imponente proyectando una sombra que silenció las conversaciones. Los clientes lo miraron de reojo, algunos recogiendo sus cosas como si presintieran tormenta. Shio dejó la olla en el fogón y se acercó al mostrador, cruzando los brazos. «¿Qué quieres?», preguntó, sin rodeos. El hombre no respondió de inmediato. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo dejó sobre el mostrador con un movimiento seco. «De parte de la señora Beatriz», dijo, la voz grave y sin emoción. «Tiene hasta el atardecer para decidir». Rafa, que había dejado la bandeja en una mesa cercana, se acercó rápido, su rostro endureciéndose. «¿Decidir qué?», exigió, tomando el sobre antes de que Shio pudiera tocarlo. Lo abrió con dedos tensos, sacando una hoja de papel con un membrete elegante y letras negras que parecían gritar. Leyó en silencio, y su expresión pasó de la furia a una calma helada que asustó más a Shio que cualquier grito. «¿Qué dice?», preguntó ella, incapaz de contenerse. Rafa apretó el papel en la mano, arrugándolo. «Es un ultimátum. O le entrego a Santiago y la mitad del negocio, o va a la corte a quitármelo todo». El aire se espesó, y Santiago, que había escuchado desde su mesa, dejó caer el trompo al suelo con un ruido sordo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. En cambio, corrió hacia Rafa y se aferró a su pierna. «No quiero ir con ella», dijo, la voz quebrándose. Shio sintió que el corazón se le apretaba, y sin pensarlo, se arrodilló junto al niño, abrazándolo fuerte. «Nadie te va a llevar, pequeño», murmuró, mirando a Rafa por encima del hombro de Santiago. «Dile que no, y ya». Pero la mirada de Rafa era un mar de dudas, y eso la enfureció. «¿Qué pasa? ¿Vas a dejar que esa mujer gane?», preguntó, levantándose con Santiago aún en sus brazos. Rafa respiró hondo, pasándose una mano por el pelo. «No es tan simple, Xiomara. Beatriz tiene contactos, dinero, abogados. Yo he estado huyendo de esto desde que Florencia murió. No sé si puedo pelearla y ganar». Shio lo miró fijamente, el enojo dando paso a algo más profundo. «Entonces no pelees solo», dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «¿Crees que Santiago merece que te rindas o que yo te deje solo después de todo esto?» Rafa la miró sorprendido, y por un momento el restaurante pareció desvanecerse, dejando solo a los tres en un silencio cargado de posibilidades. Doña Rosario salió de la cocina en ese instante, blandiendo una cuchara como si fuera a enfrentar al mundo entero. «¿Qué pasa ahora? ¿Ese tipo otra vez?», gruñó mirando al hombre de traje que no se había movido del mostrador. Él la ignoró, ajustándose la chaqueta. «El atardecer», repitió, y salió tan silenciosamente como había entrado. Doña Rosario bufó, pero sus ojos se suavizaron al ver a Santiago aferrado a Shio. «Ay, muchacha, ¿en qué te metiste?», murmuró, volviendo al fogón con un suspiro. Shio no respondió. En cambio, sentó a Santiago en una silla y le dio el trompo que había recogido del suelo. «Quédate aquí, mi rey», dijo, y luego arrastró a Rafa a un rincón del restaurante, lejos de las miradas curiosas. «Escucha», empezó, bajando la voz pero sin suavizar el tono. «No sé de negocios ni de cortes, pero sé de pelear por lo que importa. Si no enfrentas a esa mujer, te va a aplastar, y a Santiago también. ¿Eso quieres?». Rafa negó con la cabeza, pero la duda seguía ahí, oscureciendo sus ojos. «No sé cómo empezar», admitió, y Shio sintió una punzada de compasión. «Empieza conmigo», dijo, sorprendiéndose a sí misma. «No soy rica ni poderosa, pero no me rindo, y tú tampoco deberías». Rafa la miró, y por primera vez desde que lo conoció, vio una chispa de algo que no era culpa ni cansancio. Era esperanza. El resto del día pasó en una calma tensa. Rafa se quedó,
ayudando con los platos y hablando con Santiago en voz baja, mientras Shio trabajaba con una energía que no sabía que tenía. Cuando el sol comenzó a caer, tiñendo el cielo de naranja, ella cerró el restaurante con manos temblorosas, sabiendo que el plazo de Beatriz estaba cerca. Rafa y Santiago esperaban afuera, bajo un árbol seco, y Shio se unió a ellos, el trompo en su bolsillo como un talismán. «Voy contigo», dijo mirando a Rafa. «Si esa mujer viene, no te enfrentas solo». Él asintió, agradecido, y los tres caminaron hacia la casa de Rafa, el silencio del pueblo roto solo por el chirrido de la prótesis de Santiago. Pero mientras avanzaban, una figura los observaba desde las sombras del mercado. Beatriz, con una sonrisa fría y un teléfono en la mano, marcando un número que prometía cambiarlo todo. El atardecer llegaba, y con él, una batalla que ninguno de ellos podía evitar. El cielo de Pueblo Sol naciente se teñía de un naranja profundo, con vetas rojas que parecían sangrar entre las nubes, mientras el sol se hundía tras las colinas. Xiomara caminaba junto a Rafael Ignacio y Santiago, sus pasos resonando en la tierra seca como un tambor que anunciaba algo inevitable. El aire estaba cargado, no solo del calor del día que se desvanecía, sino de una tensión que pesaba en los hombros de los tres. Rafa llevaba la mano de Santiago firme en la suya, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde la casa de adobe esperaba como un refugio frágil frente a la tormenta que se avecinaba. Yo, con el trompo en el bolsillo y el corazón latiendo rápido, no decía nada. Solo miraba de reojo al hombre que había pasado de ser un extraño a alguien que dependía de ella de una manera que aún no entendía del todo. Llegaron a la casa justo cuando las primeras sombras del atardecer se alargaban sobre el suelo. Rafa abrió la puerta con un empujón, dejando que la luz tenue de la lámpara de aceite iluminara el interior. Santiago corrió a sentarse en la cama, girando el trompo con dedos nerviosos, mientras Shio se quedó de pie cerca de la entrada, cruzando los brazos. «¿Y ahora qué?», preguntó, rompiendo el silencio que se había asentado entre ellos. Rafa se giró, pasándose una mano por el rostro como si intentara borrar el cansancio. «Esperamos», dijo, la voz baja pero firme. «Si Beatriz viene, la enfrentamos aquí. No voy a dejar que se lo lleve». Yo asintió, aunque una parte de ella quería gritar que esperar no era suficiente, que tenían que hacer algo más. Pero antes de que pudiera hablar, el sonido de un motor rompió la quietud del pueblo, un rugido grave que se acercaba rápido. Por la ventana polvorienta vieron un auto negro detenerse frente a la casa, levantando una nube de tierra que brillaba bajo los últimos rayos del sol. Beatriz bajó del vehículo, su vestido oscuro ondeando como una bandera de guerra, seguida por el hombre de traje y otro desconocido, con una carpeta bajo el brazo y gafas que reflejaban la luz. Rafa tensó la mandíbula y Santiago dejó caer el trompo, corriendo a esconderse detrás de Shio. Ella lo abrazó por instinto, sus ojos clavados en la figura que avanzaba hacia la puerta. Beatriz no llamó. Simplemente entró, sus tacones golpeando el suelo como martillos. «Se acabó el tiempo, Rafael», dijo, sin preámbulos. «O firmas, o esto se pone feo». Rafa dio un paso adelante, bloqueando el camino hacia Santiago. «No voy a firmar nada», respondió, la voz cortante. «Santiago es mi hijo, y el negocio es mío. No tienes derecho». Beatriz sonrió, una sonrisa fría que no tocaba sus ojos, y señaló al hombre de las gafas. «Él dice lo contrario», replicó, mientras el desconocido abría la carpeta y sacaba un fajo de papeles. «Soy el abogado de la señora Beatriz», anunció, ajustándose las gafas con un movimiento seco. «Tenemos pruebas de que usted ha descuidado sus responsabilidades como tutor y como administrador de la herencia de Florencia Ramírez. Si no cede la custodia y la mitad de las acciones, iremos a juicio.
Y créame, no va a ganar. Shio sintió que la furia le subía al pecho como una ola. «¿Descuidado?», exclamó, incapaz de quedarse callada. «Este hombre ha estado aquí con su hijo todo el día. ¿Y ustedes quiénes son para juzgarlo?». Beatriz la miró como si fuera una mosca molesta, pero el abogado respondió, imperturbable. «Tenemos testigos, vecinos de la ciudad que dicen que el niño pasa más tiempo solo que con su padre, y las finanzas del negocio muestran irregularidades desde la muerte de la señora Florencia». Rafa palideció, y Shio vio el destello de culpa en sus ojos. «¿Eso es cierto?», preguntó ella bajando la voz para que solo él la oyera. Rafa respiró hondo, asintiendo apenas. «No he sido el mejor después de perderla, pero no he abandonado a Santiago». Beatriz aprovechó el silencio para avanzar, extendiendo una mano hacia el niño. «Basta de excusas. Ven conmigo, Santiago», ordenó, pero él se aferró más fuerte a Shio, negando con la cabeza. «¡No quiero!», gritó, y su voz resonó en la casa como un eco de resistencia. Shio lo abrazó con más fuerza, mirando a Beatriz con desafío. «No lo tocas», dijo, las palabras saliendo como un rugido. Beatriz frunció los labios, pero no retrocedió. «No eres nadie en esto, muchacha», replicó. «Esto es entre familia». Shio sintió que el insulto le quemaba, pero antes de que pudiera responder, Rafa levantó una mano, deteniendo el enfrentamiento. «Si quieres pelear, Beatriz, hazlo conmigo», dijo, dando un paso hacia ella. «Pero no aquí, no frente a él». Señaló a Santiago, que temblaba en los brazos de Shio. Beatriz arqueó una ceja evaluándolo y luego asintió al abogado. «Prepara los papeles para la corte», ordenó, y el hombre comenzó a escribir algo en la carpeta. Shio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Corte?», repitió mirando a Rafa. «¿Van a dejar que esto siga?». Él negó con la cabeza, pero la duda en su rostro era evidente. «No sé cómo pararla», admitió, y por primera vez Shio vio al hombre poderoso reducido a alguien perdido. El atardecer se desvanecía, y la luz en la casa se volvía más tenue, proyectando sombras largas que parecían danzar con la tensión. Beatriz dio un paso atrás, satisfecha con el caos que había sembrado. «Nos vemos en la ciudad, Rafael», dijo, girando hacia la puerta. «Y trae al niño, o lo buscaré yo misma». El abogado y el hombre de traje la siguieron, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. Rafa se dejó caer en una silla, las manos temblando, mientras Santiago sollozaba quedamente contra el pecho de Shio. Ella lo mecía, susurrándole palabras suaves, pero su mente era un torbellino. «No puedes rendirte», dijo al fin, mirando a Rafa. «No después de todo lo que has dicho». Él levantó la vista, agotado, pero con un brillo nuevo en los ojos. «No quiero rendirme», respondió. «Pero no sé cómo ganar». Shio respiró hondo, sintiendo el trompo en su bolsillo como un recordatorio de lo que había comenzado todo esto. «Entonces, lo averiguamos juntos», dijo, y la firmeza en su voz sorprendió a ambos. Rafa asintió, y por un momento los tres se quedaron allí, unidos por un lazo que ninguno había planeado, pero que ninguno podía romper. A fura, el auto de Beatriz rugió al alejarse, llevándose consigo la amenaza de un juicio que cambiaría todo. Pero mientras la noche caía sobre el pueblo, Shio supo que no podían quedarse quietos. Miró a Rafa, luego a Santiago, y tomó una decisión silenciosa. Pelearía por ellos, aunque no supiera cómo. Y en la oscuridad, mientras las estrellas empezaban a puntear el cielo, una idea comenzó a formarse en su mente, una chispa que podría convertirse en fuego si tan solo encontraran el valor para avivarla. La noche envolvía a Pueblo Sol Naciente en un manto negro salpicado de estrellas, y el silencio dentro de la casa de adobe era tan denso que parecía palpitar.
Xiomara estaba sentada en una de las sillas cojas, con Santiago dormido en su regazo, la cabeza del niño apoyada en su hombro y el trompo aún apretado entre sus manos pequeñas. La lámpara de aceite parpadeaba, proyectando sombras temblorosas en las paredes, mientras Rafael Ignacio, Rafa, caminaba de un lado a otro frente a la mesa, las manos en los bolsillos y el rostro endurecido por una mezcla de furia y desesperación. El eco de las palabras de Beatriz, "Nos vemos en la ciudad", seguía resonando en el aire, y cada paso de Rafa parecía un intento de pisotear esa amenaza. Pero Xio sabía que no bastaba con pasos, necesitaban un plan. Ella respiró hondo, ajustando a Santiago con cuidado para no despertarlo, y rompió el silencio. «¿Qué tienes en esa cabeza tuya?», preguntó, su voz baja pero firme. Rafa se detuvo, girándose hacia ella con una mirada que era más pregunta que respuesta. «No lo sé», admitió, pasándose una mano por el pelo. «Todo lo que sé es que no puedo dejarla ganar, pero un juicio, no estoy listo para eso». Xio frunció el ceño, sintiendo que la paciencia se le escapaba. «Entonces ponte listo», dijo, más cortante de lo que pretendía. «Esa mujer no va a esperar a que te decidas. Si no haces algo, se lleva a Santiago y todo lo que Florencia dejó. ¿Eso quieres?». Rafa la miró, herido por el tono, pero no respondió de inmediato. En cambio, se dejó caer en la otra silla, apoyando los codos en la mesa y la cabeza en las manos. Xio suavizó la voz, consciente de que el enojo no los llevaría lejos. «Mira, no sé de leyes ni de negocios, pero sé que rendirse no es opción. Tienes que pelear, Rafa. Por él», señaló a Santiago con un movimiento de la barbilla, y el niño murmuró algo en sueños, apretándose más contra ella. Rafa levantó la vista, y por un momento sus ojos se encontraron con los de Xio en una conexión silenciosa. «No estoy solo en esto, ¿verdad?», preguntó, casi como si temiera la respuesta. Ella negó con la cabeza, una sonrisa pequeña asomándose en sus labios. «No, ya te lo dije, estamos juntos en esto». El peso de esas palabras pareció aligerar el aire, y Rafa enderezó la espalda, como si una chispa se hubiera encendido en su interior. «Entonces necesitamos ayuda», dijo pensando en voz alta. «Alguien que entienda de leyes, que pueda enfrentarse a Beatriz en su propio terreno». Xio asintió, dejando que la idea tomara forma en su mente. «¿Conoces a alguien así?», preguntó. Rafa dudó, tamborileando los dedos sobre la mesa. «Hay un hombre en la ciudad. Don Esteban. Era amigo de Florencia, un abogado viejo pero astuto. Me ayudó con los papeles del negocio cuando ella murió. Pero no sé si querrá meterse en esto». Xio arqueó una ceja, desafiándolo. «¿Y por qué no? Si era amigo de tu esposa, debería importarle lo que pasa con su hijo». Rafa la miró, sorprendido por la lógica simple pero implacable de sus palabras. «Tienes razón», concedió, y por primera vez esa noche una sombra de esperanza cruzó su rostro. «Mañana iré a verlo, le explicaré todo». Yo asintió, pero algo en su interior no estaba satisfecho con quedarse atrás. «Voy contigo», dijo firme. Rafa abrió la boca para protestar, pero ella lo cortó con una mirada. «No me mires así. Santiago me necesita, y tú también. Además, no confío en que no te eches para atrás si las cosas se ponen feas». Él sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Eres testaruda, ¿lo sabías?». Xio se encogió de hombros. «Me lo han dicho». El plan empezaba a tomar forma, como una tortilla que por fin encontraba su redondez. Decidieron partir al amanecer hacia la ciudad, llevando a Santiago con ellos. Xio sugirió dejar al niño con doña Rosario, pero Rafa negó con la cabeza. «No lo dejo con nadie más», dijo, y ella entendió. Después de todo lo que había pasado, separarse de Santiago no era una opción.
Mientras hablaban, la lámpara comenzó a titubear, el aceite casi agotado, y Shio aprovechó para acostar a Santiago en la cama, cubriéndolo con una manta gastada. Rafa la observó en silencio, y cuando ella se giró, lo encontró mirándola con una intensidad que la hizo apartar la vista. «¿Qué?», preguntó incómoda. Él negó con la cabeza. «Nada, solo gracias por no soltarlo». Shio no respondió. En cambio, se acercó a la mesa y sacó el trompo del bolsillo, dejándolo frente a Rafa. «Esto empezó todo», dijo, medio en broma, medio en serio. Él lo tomó, girándolo entre los dedos, y asintió. «Tal vez sí», murmuró. La noche avanzó, y entre susurros y planes a medio formar, los dos se quedaron despiertos hasta que el primer canto del gallo rompió la oscuridad. Cuando el sol apenas asomaba, Rafa cargó a Santiago, aún dormido, y Shio cerró la puerta de la casa detrás de ellos. Subieron al viejo camión de Rafa, un trasto oxidado que tosía más de lo que rodaba, y emprendieron el camino hacia la ciudad, el polvo levantándose tras ellos como una despedida al pueblo. El trayecto fue largo, con el calor subiendo y el motor quejándose en cada curva. Santiago despertó a mitad del camino, frotándose los ojos, y Shio le dio un pedazo de pan que había guardado del restaurante. «¿A dónde vamos?», preguntó el niño, masticando despacio. «A buscar ayuda», respondió Rafa, manteniendo la vista en el camino. Shio agregó, sonriéndole, «a encontrar a alguien que le dé un susto a tu tía». Santiago rió, y por un momento el camión pareció más ligero, como si la risa del niño pudiera levantar el peso que llevaban. Llegaron a la ciudad al mediodía, un caos de edificios grises, claxones y gente corriendo de un lado a otro. Rafa estacionó frente a una casa vieja pero elegante, con balcones de hierro y ventanas cubiertas de cortinas pesadas. Bajaron del camión y Shio tomó la mano de Santiago mientras Rafa tocaba la puerta. Un hombre mayor, de pelo blanco y ojos afilados, abrió tras unos segundos. «Don Esteban», saludó Rafa nervioso. El abogado lo miró, luego a Shio y al niño, y frunció el ceño. «¿Qué pasó ahora, Rafael?», preguntó, su voz rasposa pero cálida. Rafa explicó todo. La muerte de Florencia, el abandono que Beatriz usaba en su contra, el ultimátum y los papeles del abogado. Don Esteban escuchó en silencio, tamborileando los dedos sobre el marco de la puerta, y cuando Rafa terminó, suspiró. «Es un lío grande», dijo, pero sus ojos brillaron con algo que parecía desafío. «Florencia no querría que esa arpía se saliera con la suya. Vamos a pelear, pero necesito todo lo que tengas. Documentos, testigos, lo que sea». Rafa asintió, aliviado, y Shio sintió que la chispa en su mente se volvía llama. «Yo soy testigo», dijo adelantándose. «He visto cómo Rafa cuida a Santiago. No está solo». Don Esteban la miró, evaluándola, y sonrió. «Me gusta esta muchacha», dijo, abriendo la puerta del todo. «Pasen, tenemos trabajo». Mientras entraban, el sol seguía su curso, y en algún lugar de la ciudad, Beatriz revisaba sus propios planes, confiada en su victoria. Pero en esa casa vieja, un fuego comenzaba a arder, alimentado por una mesera, un padre y un niño que no estaban dispuestos a rendirse. El interior de la casa de don Esteban olía a papel viejo y café amargo, una mezcla que envolvía el aire con un peso nostálgico. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros y carpetas, y una mesa grande dominaba el centro de la sala, cubierta de documentos amarillentos y una máquina de escribir que parecía no haber descansado en décadas. Xiomara entró detrás de Rafael Ignacio, con Santiago aún aferrado a su mano, mientras don Esteban cerraba la puerta con un golpe seco que resonó en la quietud de la ciudad. El abogado se movía con una energía que desmentía su edad, ajustándose las gafas mientras señalaba las sillas alrededor de la mesa. «Siéntense», dijo.
su voz rasposa cortando el silencio. «Si vamos a pelear contra Beatriz, no hay tiempo que perder». Rafa dejó a Santiago en una silla y se sentó junto a él, sus manos inquietas sobre la mesa. Shio tomó el asiento al otro lado del niño, observando cómo don Esteban rebuscaba entre las estanterías hasta sacar una carpeta gruesa con el nombre Ramírez, escrito en tinta desvaída. «Esto es lo que Florencia me dejó», explicó el viejo, abriendo la carpeta y esparciendo papeles frente a ellos. Contratos, testamentos, registros del negocio textil. Todo lo que Beatriz podría usar en tu contra o que nosotros podemos usar contra ella. Rafa frunció el ceño, inclinándose para leer, mientras Shio intentaba descifrar las letras apretadas y los números que parecían danzar en las páginas. No entendía mucho, pero la seriedad en el rostro de Rafa le decía que era importante. «¿Qué tenemos aquí que pueda detenerla?», preguntó Rafa, su voz tensa pero esperanzada. Don Esteban tamborileó los dedos sobre la mesa, hojeando los documentos con una precisión quirúrgica. «El testamento de Florencia es claro. Todo pasa a ti y a Santiago, pero hay una cláusula. Si se demuestra que no estás capacitado para cuidar al niño o manejar el negocio, un familiar cercano puede reclamar la tutela y las acciones. Beatriz está apostando por eso». Shio sintió un nudo en el estómago. «¿Y qué significa no capacitado?», preguntó, mirando al abogado. Don Esteban suspiró, quitándose las gafas para frotarse los ojos. «Significa que ella va a pintar a Rafael como un padre ausente y un administrador descuidado. Tiene testigos, probablemente sobornados, y estados financieros que ha manipulado para que parezca que el negocio está en ruinas». Rafa apretó los puños, el rostro endureciéndose. «Eso no es cierto», gruñó. «El negocio tuvo problemas después de que Florencia murió, pero lo mantuve a flote, y a Santiago no lo he abandonado». Su voz tembló al final, y Shio vio la culpa que aún cargaba, como una sombra que no podía sacudirse. Don Esteban levantó una mano, deteniéndolo. «No importa lo que sea cierto, sino lo que ella pueda probar. Necesitamos contraatacar con hechos, documentos que muestren que el negocio está estable y testigos que digan que eres un buen padre». Rafa asintió, pero la duda seguía en sus ojos. «¿Y dónde encontramos eso?», preguntó. Shio se inclinó hacia adelante, ignorando la sensación de estar fuera de lugar entre tanto papel y legalidad. «Yo soy un testigo», repitió, firme. «He visto cómo cuidas a Santiago estos días, cómo te quedas con él, cómo intentas aprender por él. Eso tiene que valer algo». Don Esteban la miró, una chispa de interés en sus ojos. «Vale, muchacha, pero necesitamos más. Gente de la ciudad, empleados del negocio, alguien con peso». Rafa respiró hondo, pensando. «Hay una mujer, Carmen, mi asistente en la fábrica. Ella sabe cómo he manejado todo desde que Florencia se fue. Podría hablar por mí». Don Esteban asintió, garabateando el nombre en un cuaderno. «Bien, la buscamos mañana. ¿Algo más?». Santiago, que había estado callado girando el trompo sobre la mesa, levantó la vista. «Yo quiero hablar», dijo, su voz pequeña pero decidida. Todos lo miraron sorprendidos. «¿Qué dices, pequeño?», preguntó Shio suavizando el tono. Él apretó el trompo entre las manos, mirándola con esos ojos oscuros que parecían más grandes en la luz tenue. «Quiero decir que mi papá me cuida, que no quiero ir con la tía Beatriz. ¿Eso sirve?». Don Esteban sonrió, una sonrisa que arrugaba aún más su rostro curtido. «Si un juez te escucha, pequeño, podría servir mucho. Los niños no mienten tan fácil como los adultos». Rafa alcanzó la mano de Santiago, apretándola con fuerza. «No tienes que hacer eso si no quieres», dijo, pero el niño negó con la cabeza. «Quiero, por ti».
La emoción en la voz de Rafa era evidente cuando respondió: «Gracias, Santi». Shio sintió un calor subirle al pecho, y por un momento, el caos de los papeles y las amenazas pareció desvanecerse. Pero don Esteban trajo la realidad de vuelta con un golpe suave sobre la mesa. «Entonces tenemos un comienzo. Carmen, la muchacha aquí presente, y el niño. Ahora, los documentos. ¿Dónde guardas los registros del negocio, Rafael?». Rafa dudó, frotándose la nuca. «En la oficina de la fábrica, pero Beatriz tiene acceso. Podría haberlos alterado ya». El abogado frunció el ceño, tamborileando los dedos otra vez. «Eso complica las cosas. Necesitamos entrar antes que ella los use en la corte». Shio se enderezó, una idea formándose en su mente. «¿Y si vamos ahora? Antes de que amanezca, antes de que ella espere algo». Rafa la miró, incrédulo. «¿A la fábrica en plena noche?». Ella asintió, ignorando la locura de su propia propuesta. «Si esos papeles son tu arma, no podemos dejarlos en sus manos. Yo voy contigo». Don Esteban rió, una risa seca pero aprobadora. «Esta muchacha tiene fuego. Me gusta. Pero cuidado, Rafael. Si los pillan, Beatriz tendrá más para usar en tu contra». Rafa dudó, mirando a Santiago y luego a Shio. «Es arriesgado», dijo, pero ella no cedió. «Todo lo es ahora. ¿O prefieres esperar a que ella te lo quite todo?». Él respiró hondo, y la decisión se asentó en sus ojos. «Está bien. Vamos esta noche, pero Santiago se queda aquí». Don Esteban asintió, levantándose para preparar una cama improvisada en un sofá viejo. «Yo cuido al pequeño. Ustedes traigan lo que encuentren». Shio ayudó a acostar a Santiago, cubriéndolo con una manta, y le susurró: «Volveremos pronto, mi rey». Él murmuró algo, ya medio dormido, y ella se levantó, lista para seguir a Rafa. Salieron de la casa bajo un cielo negro como tinta, el camión rugiendo al encenderse. El trayecto hasta la fábrica fue silencioso, el peso de lo que estaban por hacer aplastándolos contra los asientos. Cuando llegaron, el edificio se alzaba como una sombra gigante, las luces apagadas y las puertas cerradas con candado. Rafa sacó una llave del bolsillo, abriendo una entrada lateral con manos temblorosas. Entraron en la oscuridad, el olor a tela y aceite llenando el aire, y Shio los siguió hasta una oficina al fondo, donde una caja fuerte esperaba tras un escritorio cubierto de polvo. Rafa giró la combinación, el clic resonando como un disparo, y sacó una pila de carpetas. «Esto es todo», dijo revisándolas rápido. «Ventas, balances, todo desde que Florencia murió». Pero antes de que pudieran salir, el sonido de pasos pesados resonó en el pasillo. Rafa apagó la linterna, empujando a Shio detrás del escritorio. Una figura apareció en la puerta, una silueta alta y familiar, el hombre de traje de Beatriz. Los había encontrado y el juego acababa de volverse mucho más peligroso. La fábrica estaba envuelta en sombras cuando el hombre de traje de Beatriz apareció en la puerta de la oficina, su linterna cortando la oscuridad. Xiomara y Rafael Ignacio se escondían tras el escritorio, las carpetas apretadas contra el pecho de Rafa. «Sé que están aquí», dijo el hombre, su voz grave resonando. Rafa reaccionó rápido, lanzando una silla que lo hizo tropezar. «¡Corre!», gritó, tirando de Shio hacia la salida. Corrieron por los pasillos, el eco de sus pasos persiguiéndolos hasta el camión. El motor rugió y escaparon, dejando al hombre atrás en una nube de polvo. «No está terminado», murmuró Rafa tenso, mientras Shio asentía, el corazón aún acelerado. Al amanecer, llegaron a la casa de don Esteban con las carpetas. «Esto prueba todo», dijo Rafa exhausto, mientras el abogado revisaba los papeles. «Es suficiente», confirmó don Esteban sonriendo. «Con esto y los testigos, Beatriz no tiene nada». Santiago, frotándose los ojos, abrazó a Shio, y ella susurró: «Estamos bien, pequeño».
Ese día, Carmen, la asistente de Rafa, trajo más pruebas, y el plan se solidificó. Enfrentar a Beatriz en la corte. La audiencia llegó bajo un sol brillante. En el juzgado, Beatriz presentó testigos falsos y documentos manipulados, pero don Esteban contraatacó con los registros auténticos y el testimonio de Carmen. Luego, Santiago subió al estrado, pequeño pero firme. «Mi papá me cuida», dijo mirando al juez. «No quiero ir con mi tía». Shio habló después, con el corazón en la voz. «He visto cómo Rafael pelea por su hijo. Eso es lo que importa». El juez escuchó y tras un silencio tenso dictaminó: «La custodia y la herencia quedan con Rafael Ignacio. Caso cerrado». Beatriz salió furiosa, mientras Rafa levantó a Santiago en un abrazo y Shio dejó escapar lágrimas de alivio. Esa noche, en la esquina del Gusto, el pueblo celebró con tamales y música. Doña Rosario sonreía mientras Santiago giraba el trompo entre risas. Shio servía platos cuando Rafa se acercó, tomándole la mano. «Sin ti no lo habría logrado», dijo, sincero. Ella sonrió. «Lo hicimos por él». Él negó con la cabeza, acercándose más. «Y por nosotros», murmuró, y Shio no apartó la mano, dejando que el momento hablara. Meses después, Rafa enseñaba costura en la fábrica y Shio estudiaba en el instituto culinario, un sueño hecho realidad, la ayuda de don Esteban. Santiago corría entre ellos fuerte y feliz. Bajo el árbol seco, al atardecer, el trompo giraba, un símbolo de su victoria, una familia forjada en el fuego, imposible de quebrar.